Padre, gracias porque esta tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos aún más ocultos. Llega hasta lo más íntimo de nuestro ser y nos revela, oh Padre mío, el lugar y el área donde nosotros necesitamos ponernos a cuentas contigo. Y Padre mío, cosas que quizá hayamos estado escondiendo por mucho tiempo, tu Espíritu nos mueve a confesarlas a ti y pedir perdón. Y una vez que nos has perdonado, nos haces hábiles y útiles y nos, oh mi Dios, ordenas para caminar y vivir en tu reino y hacer tu voluntad. Por ello, Padre, este día que tu palabra, Señor, nos llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y decimos todos, amén y amén. Así es de que, iglesia, no te desanimes, no te desanimes. No calles ni ceses de insistir e instar a las personas a prepararse para ese gran día, el día de la venida del Señor. Ahora, entiende, mucha gente no creen a nuestro mensaje, no creen a nuestras palabras, no creen ellos que lo que les decimos a ellos es realidad. Pero quiero que sepas que nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser reflejan la gloria y el poder de aquel que nos amó, aquel que nos miró que estábamos muertos en delitos y pecados, aquel que entendió que no había esperanza para nosotros, mas desde el cielo envió a su Hijo a salvar al mundo y a morir por los pecados de la humanidad, para abrir el cielo a todo ser creado. Por ello, podemos entender que lo que nosotros comunicamos, hermanos, es verdad. Es verdad. Las evidencias están en los hechos. Las evidencias están en la transformación y el cambio que Dios ha efectuado, ha llevado a cabo en nuestros corazones. Yo recuerdo perfectamente quién era yo. Yo sé ahora quién soy yo. Y yo sé que por mí mismo yo no puedo cambiar. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir lo menos de la forma más simple posible. Y no solamente eso, sino gozar la vida al máximo. Eso es lo que mi cuerpo, mi carne me demanda. Me demanda placer, me demanda que le des de todo lo que el mundo ofrece. Pero yo tengo que someterla a la voluntad de Dios, tengo que someterla a la voluntad de aquel que me creó para la eternidad, no para este mundo. Por ello es que el día de hoy nuestro mensaje tiene que seguir hacia adelante y tenemos que seguir anunciando que Jesús viene pronto y va a venir como un ladrón en la noche. Nadie sabe a qué horas ni en qué momento ha de llegar el Señor. Por ello es que tenemos que estar preparados. Ahora entiende algo. No solamente nosotros los cristianos somos los que somos vituperados, los que somos ridiculizados, no somos nosotros solamente los cuales nos juzgan a locos, no somos los cuales se burlan de nosotros, sino que también lo hacen con el pueblo de Dios, la nación de Israel. La nación de Israel. Hay algo en Israel que incomoda a la gente. Y no es lo que dicen que es. Apuntan a la política, a los asentamientos, a las fronteras y a las guerras. Pero si rascas bajo la superficie de la indignación, encontrarás algo más profundo, una incomodidad, no con lo que Israel hace, sino con lo que Israel es. O sea, de la misma forma es con nosotros. La incomodidad que la gente allá afuera siente por nosotros no es por lo que tú haces, es por quien tú eres. Tú eres hijo de Dios. Tú has sido elegido especialmente como ese real tesoro. ¿Te das cuenta? Dios nos ha elegido y nos ha hecho parte de su reino, nos ha hecho sus hijos. Y cuando el mundo nos mira y mira lo que somos, lo que tenemos, la esperanza que tenemos en el cielo, ellos lo que no quieren es que nosotros tengamos eso. De igual forma,
Israel es una nación pequeña y dicen ellos que no debería de ser tan fuerte. Israel no tiene petróleo, no posee recursos naturales especiales. Su población apenas equivale a la de una ciudad mediana en los Estados Unidos. Está rodeado de enemigos, es odiado en las Naciones Unidas, blanco del terrorismo, condenado por celebridades, boicoteado, difamado y atacado. ¿Están hablando de nosotros? ¿Están hablando de nosotros la iglesia? De la misma manera que atacan a Israel, nos atacan a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos algo especial. Algo especial. Aún así, Israel prospera como que si no hubiera mañana. En lo militar, es la quinceava potencia mundial. En la medicina, el más avanzado. En seguridad, no se diga. En tecnología, uno de los más altos en tecnología. En agricultura, no hay nadie como ellos. En inteligencia, no ha habido hombre más sabio y más inteligente que la nación de Israel. En moralidad, cosa increíble. ¿Por qué? Porque todo es extraído de la palabra de Dios. Tú y yo, iglesia, hemos adoptado la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Las hemos hecho nuestras, nos hemos adherido a lo que el Señor nos dice en ella, de la manera en la cual debamos de vivir y tenemos que vivir. Y a través de ella hemos aprendido a amar a Dios, a amar a nuestro prójimo. A través de ella hemos arreglado nuestra manera moral, hemos caminado y hemos hecho y hemos vivido conforme a lo que Dios demanda y requiere de nosotros. Ahora entiende algo. La nación de Israel tiene una voluntad inquebrantable. Convierte desiertos en tierra fértil. Fabrica agua del aire. Interceptan cohetes en pleno vuelo, rescatan rehenes bajo la nariz de los peores regímenes del mundo, sobreviven guerras que debían borrarlos del mapa y las ganan. Y el mundo observa todo esto y no lo pueden comprender. No lo pueden comprender. Cuando la iglesia fue formada, y Jesús dijo a sus 12 discípulos, id y hacer discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Los discípulos, al escuchar esas palabras del Señor, salieron y comenzaron a pregonar la palabra de Dios. El evangelio se esparció por todo el mundo conocido. La palabra llegó a todos los rincones de la tierra. Y el evangelio fue predicado en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque recibimos mensaje de Jesús. El mundo recibió la verdad. Ahora entiende algo. Tú y yo, como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo, la palabra de Dios nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades del más allá. ¿Entiende? Contra huestes y potestades del más allá. Nuestros enemigos no son visibles. Nuestros enemigos no se pueden ver con el ojo. Nuestros enemigos, hermanos, son espíritus caídos. Generaciones de espíritus que literalmente buscan la destrucción de la humanidad y por lo cual se han dado a la tarea de desviarte por el camino de la mentira, por el camino de la maldad, y quieren destruirnos. De la misma manera que el mundo quiere destruir a la nación de Israel. Ahora el mundo observa todo esto respecto a Israel y no lo pueden comprender. Entonces hacen lo que la gente hace cuando presencian una fuerza que no pueden explicar. Asumen que debe ser una trampa, debe ser ayuda
ayuda estadounidense, debe ser los negocios extranjeros, debe ser opresión, debe ser robo, debe ser algún truco oscuro que se les dio se le dio este poder a los judíos, o debe ser chantaje. O sea, lo excusan todas las maravillas, los milagros, los prodigios, la protección, la bendición, la unción, la prosperidad de Dios en el medio de su pueblo. Lo excusan con todas estas cosas. De la misma forma lo hacen con nosotros. Lo hacen con nosotros. Ahora, ¿por qué Dios no lo permite? Porque Dios no lo permita que sea otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios es real. Iglesia, Dios es real. Nuestro Dios es real. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él ha dicho que Él iba a guardar y cuidar de Israel, la niña de sus ojos. Él ha dicho que iba a guardar y cuidar de su iglesia, de su pueblo, de su nación, de aquellos que invocan su nombre, los cuales son llamados en el nombre de Jesús. Ahora entiende algo, y esta es una realidad. El pueblo judío debió haber desaparecido hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque así terminan las historias de pueblos exiliados, esclavizados y odiados. Así terminan las historias de pueblos, escucha, de pueblos exiliados, esclavizados y odiados. Pero los judíos no desaparecieron. En realidad volvieron a casa, reconstruyeron su tierra, revivieron su idioma, devolvieron la vida a sus muertos en la memoria, en la identidad y en la fuerza. Estamos hablando de un pueblo el cual Dios ha prometido guardar, cuidar y velar por él. Velar por él. Por ello Jesús dijo, he aquí, dice, me voy, pero vuelvo pronto. ¿Por qué? Porque en el libro de Juan 14 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiera hecho saber. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que cuando yo venga nuevamente, os tome y lleve a vosotros a estar conmigo por la eternidad. Por la eternidad. Dios ha hecho posible el milagro que después de casi 2000 años Israel haya regresado nuevamente a su tierra, nuevamente ha congregado a su pueblo y nuevamente se han establecido en su país. Ahora entiende algo. Si el día de hoy hablamos, te pregunto a ti, ¿en cuál país de los Estados Unidos o en qué parte del Medio Oriente se encuentran los moabitas, los amonitas, los filisteos y todas estas diferentes naciones? Tú no me vas a poder decir cuáles son ellos porque no existen. Desaparecieron. Todas las naciones que la palabra de Dios menciona en el Antiguo Testamento, especialmente los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, te darás cuenta que ninguna de estas naciones existe el día de hoy, sino solamente Israel. Y Egipto también. Son las únicas 2 naciones que existen el día de hoy. Ahora, no existe un código secreto que explique cómo Israel ha regresado a su nación. Porque Dios así lo ha dicho en su palabra. Así lo ha dicho Él en su palabra. Ahora entiende, no existe una ruta racional de las cámaras de gas a la influencia global. ¿Entiendes eso? No existe una ruta. No existe una ruta racional o algo que tú puedas decir, oh, wow, de las cámaras de gas donde mataron a casi 2 millones de judíos, ahora hacer
una superpotencia mundial. De la única forma que eso puede ocurrir es de un milagro de Dios. Ahora hay algo más. No existe precedente histórico alguno de sobrevivir a los babilonios, a los romanos, a las cruzadas, a la Inquisición, a los pogromos y al holocausto. Y aún así levantarse un lunes por la mañana e ir a trabajar en la ciudad de Tel Aviv. O sea, no existe tal cosa. Israel no tiene, dirás tú, lo que Israel es y lo que Israel ha vivido no tiene sentido, viéndolo desde el ámbito humano. Viéndolo desde el ámbito humano. ¿Por qué? Porque no tiene lógica. No tiene lógica. Pero lo tenemos que mirar no desde el ámbito humano, sino desde el ámbito espiritual. Desde las promesas de Dios, desde lo que la palabra, las sagradas escrituras nos dicen a nosotros que ha de ocurrir y ha de suceder. Y es por ello que podemos ver que nuestra fe, hermanos, no está basada en un mito. Nuestra fe no está basada en algo que desconocemos. Nuestra fe está basada en el Dios de Israel, el creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Aquel que te formó en el vientre de tu madre, aquel que sopló aliento de vida en tu nariz, aquel que te llamó por tu nombre, aquel que te trajo este día y te sentó en estas sillas para que escuchases su palabra. Está en Él, en un Dios vivo, un Dios el cual ama a su pueblo, ama a aquellos que buscan de Él. Así es de que tenemos que entender, iglesia, que lo que nosotros vemos y lo que nosotros somos es un milagro. Es un milagro. Somos un milagro. Somos un milagro. ¿Por qué? Porque estábamos todos muertos. Estábamos todos muertos. Y ahora vivimos y vivimos para Cristo Jesús. Vivimos para Cristo Jesús. Así es de que con esto entramos en la segunda parte de un ladrón en la noche. Un ladrón en la noche. Jesús nos dice, el apóstol Pedro nos dice, en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 10, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y Jesús nos dice en Mateo 24, 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Jesús nos dice, manteneos despiertos y esperad con ansia mi regreso. Mas os digo, no sé la hora, ni el día, ni cuándo he de volver por ustedes la iglesia. Por ello es que tienen que estar velando. Mateo 24, 36 nos dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Sino solo mi Padre. Solamente Dios sabe el día y la hora en la cual el Hijo del Hombre, en la cual Jesús, el Hijo de Dios, ha de regresar por su iglesia. Mas Jesús nos deja a nosotros en su palabra las señales por las cuales nosotros nos podemos basar que estamos muy cerca del regreso del Señor. En Mateo capítulo 24 encontramos que cuando Jesús está delante de la ciudad de Jerusalén y sus discípulos están con Él, y los discípulos al mirar la ciudad de Jerusalén, al mirar el templo en la ciudad de Jerusalén, una de los lugares más hermosos que había en la tierra, un templo hecho, cubierto de oro en toda la parte exterior,
un templo que el techo era cubierto de oro en la parte de arriba, y cuando tú mirabas al templo desde el Monte de los Olivos hacia la ciudad de Jerusalén, mirabas el resplandor cuando le daba el sol que brillaba, y era un resplandor increíble. Y cuando el sol brillaba, daba sobre el edificio, sobre el templo, en la ciudad de Jerusalén. Y los discípulos de Jesús miran el templo, le dicen al Señor: mira, oh Señor, qué cosa más gloriosa, qué cosa más maravillosa, qué cosa más hermosa, la casa de nuestro Dios. Y Jesús les mira y les dice a ellos, dice: de cierto os digo, que dentro de no mucho tiempo, dice, no quedará piedra sobre piedra de ese edificio. Y en el año 70 después de Cristo, los romanos conquistaron Jerusalén. Y uno de los sacerdotes por accidente prendió fuego dentro del templo. Y el templo se incendió. Lo que hizo eso fue que el oro que estaba dentro del oro con el cual estaba tapizado el templo se derritiese y se metiese en las hendiduras de las paredes. Y al meterse el oro en las hendiduras de las paredes, los romanos, para poder sacar todo el oro que estaba, con el cual estaba cubierto el templo, destruyeron el templo completamente. Quitaron, lo desbarataron, lo demolieron. Y todas las piedras del templo las echaron al lado. Y hasta el día de hoy esas piedras están ahí en ese lugar. Por ello, podemos entender que la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo Jesús, es como un ladrón en la noche. Es como un ladrón en la noche. Y el apóstol Pablo nos ha ido preparando para este evento especial. Para este evento especial. Ahora quiero recordarte la razón por qué Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses. Número 1, para alentar y fortalecer a la iglesia en medio de la persecución. Número 1, para alentar, hermanos, para alentar y fortalecer a la iglesia en el medio de la persecución en la cual ellos se encontraban. Segundo, para recordarles la fidelidad de Dios y el valor de su fe y sus buenas obras. Tercero, para aclarar malos entendidos sobre la segunda venida de Cristo y consolar a los creyentes respecto a los que habían muerto. Y cuarto, para exhortarlos a vivir vidas santas, responsables y laboriosas, demostrando su fe en acción. Lo que nos lleva al primer punto del estudio de este pasaje. La semana pasada estudiamos la venida inesperada del Señor. Y lo estudiamos de los versículos 1 al 3, donde dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El segundo punto que miramos la semana pasada fue hijos de luz versus hijos de las tinieblas. Y lo estudiamos, hermanos, de los versículos 4 al 5. En el versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que estos versículos nos sirven a nosotros como una plataforma para entrar en el tercer punto de este estudio. Y el tercer punto de este estudio, hermanos, es la preparación práctica, sobriedad y armadura espiritual. Preparación práctica, sobriedad y armadura espiritual.
Y lo encontramos de los versículos 6 al 8. Y en el versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. En palabras, hermanos, más entendibles, el apóstol Pablo dice de esta manera, a través de la traducción de la nueva traducción viviente. Y es importante que la entendamos de una forma más sencilla, porque no podemos continuar en nuestro estudio si no entendemos ciertas palabras que se usaban en tiempos antiguos, los cuales ya no son relevantes a nuestros días. Pero acá en el versículo 6, en la nueva traducción viviente, dice así que mantengámonos en guardia. ¿Entiendes? Mantengámonos en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. O sea, podemos ver acá que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que nos mantengamos en guardia. Nos mantengamos en guardia. Qué interesante, ¿no? Específicamente en las obras de construcción, donde se va a construir un edificio, ¿no?, de múltiples pisos. Un edificio que el lapso de la construcción es de aproximadamente 2 a 3 años. Es un tiempo muy elongado. Los constructores, ellos envían a esa área su equipo de maquinaria, sus excavadoras, sus caterpillars y todo lo que tienen que usar para emparejar el terreno. Entonces, después de que han emparejado el terreno, envían sus taladradores para que taladren, para poder entonces vaciar las columnas donde el edificio se va a sentar. Bueno, en ese lugar donde se está trabajando se encuentra una gran cantidad de dinero en maquinaria y materiales, los cuales la compañía constructora lo que hace es que emplea a personas que guarden de todo este equipo, o sea, guardias especiales que se mantengan despiertos y en guardia toda la noche para que nadie venga y robe el material o robe los equipos con lo que se está construyendo el edificio. La palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que nos debemos de mantener en guardia. El Señor Jesús está en nosotros, hermanos, haciendo una obra transformadora en nuestro ser. El Señor Jesús continuamente está transformando y renovando nuestra mente. El Señor continuamente está escarbando dentro de nuestro corazón y está quitando todas aquellas maquinaciones, aquellas cosas que a través del tiempo hemos guardado y que tienen que ser sacadas de nuestro corazón. Y nos dice a nosotros, hey, no te quedes dormido, mantente despierto, porque quiero que veas la obra transformadora que estoy llevando a cabo en tu vida. Quiero que comprendas el plan divino que yo tengo para ti. ¿Por qué? Porque te he escogido especialmente para eso. ¿Para qué? Para que vean en ti mi obra gloriosa y maravillosa. Y dice, manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. Estén alertas y lúcidos. O sea, tenemos que estar en nuestros 5 sentidos. En nuestros 5 sentidos. Para poder entender ¿qué? Para poder entender el plan glorioso y maravilloso de Dios. Y nos da una ilustración en el versículo 7. Dice, es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero en el versículo 8 dice, pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor,
y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Qué interesante, ¿no? Porque cuando lo leemos en el libro, en la Reina Valera 1960, la palabra de Dios nos dice en el versículo 8, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Te traje una ilustración, una imagen para que puedas mirar lo que es la coraza y lo que es el yelmo y lo que es el casco. Podrás ver en la imagen que tienes delante de ti que el soldado romano comúnmente usaba una coraza, o sea, una placa de bronce en su pecho que cubría todas sus áreas vitales, especialmente su corazón. Y esa coraza era la que le protegía a él de las armas del enemigo. Pero no solamente eso, sino que también nos habla del casco, o sea, del yelmo, el casco, el cual protege tu mente, protege tus pensamientos. Y nos dice acá que la coraza es una pieza de armadura que protege el torso, el corazón y los órganos vitales. Es lo que hace la coraza. El yelmo protege la cabeza, el centro del pensamiento y la mente. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros que nos tenemos que armar. ¿Armar con qué? Armar con la coraza, pero no solamente eso, sino con fe y amor. Ahora, la fe protege nuestra vida espiritual frente a dudas, miedos, engaños del enemigo. El amor protege nuestras relaciones, evitando que el odio, la amargura o el egoísmo nos destruya. Y juntas, fe y amor cubren lo más vital de nuestra vida en Cristo Jesús. Nos mantienen firmes y nos ayudan en nuestra relación con nuestro Dios. Así es de que aquí podemos encontrar, hermanos, un equilibrio glorioso y maravilloso. Tengo que proteger mi corazón. Tengo que proteger mis órganos vitales. Tengo que proteger mi mente. Tengo que proteger mis pensamientos. Porque aquí en la cabeza es donde comienza todo. Aquí es donde comienza todo. Nosotros podemos compararlo con un procesador, con una computadora. La computadora, hermanos, tiene un disco duro, le llaman en inglés hard drive, y tiene también lo que llaman memoria o memory, ¿no? Entonces, todo lo que tú metas en la computadora antes de llegar al disco duro tiene que ser procesado por la memoria. Y una vez que la memoria lo procesa, entonces la memoria lo envía al disco duro y lo guarda la información en el disco duro, o sea, en el hard drive. Y de la misma manera, el Señor nos dice, hey, protege tu mente, porque si no proteges tu mente, vas a dejar que en tu mente entren cosas ilícitas. Y una vez que tu mente haya procesado esas cosas ilícitas, cosas que no agradan a Dios, tu mente las va a enviar a guardar a tu corazón, a tu disco duro. Y una vez que estén guardadas ahí, nos dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Lo que nos lleva al cuarto punto. En el cuarto punto, hermanos, encontramos seguridad en Cristo y comunidad de fe. De los versículos 9 al 11. Y en el versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En el versículo anterior, el cual acabamos de leer, nos dice específicamente en el versículo 8 hacia el final del versículo, en la última frase, donde nos dice, y con la esperanza de salvación como yelmo.
con la esperanza de salvación como yelmo, o sea, como casco. O sea, cuando los ataques vengan a mi mente, cuando los ataques vengan a mi cabeza, y yo comience a recibir o a ser bombardeado por lo que el enemigo, el diablo está usando para destruirme, para destruir mi relación con Dios, tengo que, cuando el diablo me diga que no soy digno, que no soy apto, que no sirvo para nada, tengo que recordarle a él que yo he sido lavado en la sangre de Cristo Jesús. Y tengo que decirle y recordarle a él que el Señor me ha escogido y me ha elegido a mí específicamente para algo especial. Y soy en sus ojos su real tesoro. Y él, el Señor Jesús, me ha salvado por amor a mí. De la misma manera que te ha salvado por amor a ti. Por amor a ti. Ahora entiende algo. Que si el diablo logra entrar en tu mente, ya te dominó, ya te venció, ya te derrotó. ¿Por qué? Porque si te entra un pensamiento negativo y tú no reprendes ese pensamiento negativo al instante y dices, Señor, este pensamiento no proviene de ti, sino es infernal, o sea, fue cocinado en el infierno y ahora ha sido alimentado a mi mente. Señor, yo no lo acepto. ¿Por qué? Porque no procede de ti. Porque de ti solamente proceden cosas buenas. Y lo que tú me has puesto en mi mente, no, lo que ha venido a mi mente no es bueno. Es mentira. Es maquinación diabólica. Por lo tanto, Señor, yo en estos momentos con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo Jesús, cubro mi mente, cubro mis pensamientos y te pido, Señor, que reprendas ese pensamiento de mi mente y me des una mente clara para pensar como tú piensas. Tenemos que ponernos nuestra salvación como un casco en la cabeza. Pero Pablo nos habla acerca de la seguridad en Cristo. A través de la comunidad de la fe. Entiende, nuestra seguridad es esencial. Tenemos que entender, tenemos que reconocer que en Cristo Jesús somos más que vencedores y que nuestra seguridad, hermanos, es genuina y verdadera. Por ello dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Te das cuenta? No nos ha puesto Dios para ira. Y la salvación, hermano, la salvación tiene 3 dimensiones. Pasado, presente y futuro. Fuimos salvos, o sea, justificados, cuando confiamos en Cristo por primera vez. Eso es pasado, ¿no? Fuimos salvos. Yo vine a los caminos del Señor en el año 1988. 1988, en un diciembre, le di mi vida al Señor. Y le dije, Señor, de hoy en adelante, hágase tu voluntad. Ahora te voy a decir, no fue una transformación de la noche a la mañana, pero es un proceso y ha sido un proceso. Y aún sigo aprendiendo y aún sigo creciendo y aún el Señor me sigue formando. No estoy perfecto de ninguna manera, porque el Señor sigue trabajando en mi mente y en mi corazón. Así es, desde el año 1988 hasta el día de hoy, hermanos, sigo viviendo mi vida en esperanza para el Señor. Por ello, mi pasado fue que fui justificado en el año 1988. Fue cuando di mi vida al Señor. Ahora continuamos siendo salvos, o sea, santificados mientras el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, o sea, presente. ¿Te das cuenta? Ahora estamos hablando en lo presente, o sea, continuamos siendo salvos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en mí, está trabajando en mi corazón, está trabajando en ti, está trabajando en tu corazón. ¿Para qué? Para formarte a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Eso es lo que está haciendo el Señor.
O sea, yo recibí al Señor en el año 1988. Fui salvo entonces. Tengo un pasado. Pero ahora en mi presente el Espíritu Santo continúa trabajando en mi vida de la misma manera que continúa trabajando en tu vida. Pero no solamente eso, sino que también tenemos un futuro. Tenemos un futuro. ¿Por qué? Porque dice, y seremos salvos, o sea, glorificados cuando obtengamos el triunfo final del Señor, ya sea en la muerte o en el rapto. En la muerte o en el rapto. ¿Por qué? Porque cuando llegue nuestro día aquí en la tierra, si Jesús no ha regresado aún, nos dice que cerrar los ojos en la tierra es abrirlos instantáneamente en la presencia de Dios. O sea, cuando mueres acá y tu espíritu sale de tu cuerpo, nos dice la Escritura que el espíritu va a Dios que lo dio. O sea, y no es algo que digamos tú, oye, espérate, me voy a montar en un avión y me va a tomar 14 horas llegar al cielo. No, no es tal cosa. Se cierran los ojos y cuando los abres ya estás en la presencia de Dios. Y estás en la presencia de Dios mirando la gloria, el poder y la magnificencia de nuestro Dios, el resplandor de su gloria. En ese mismo instante, ¿por qué? Porque pusiste tu fe y esperanza en Cristo Jesús. Porque dijiste, Señor, yo reconozco que soy pecador y entiendo que necesito un Salvador. Y entiendo que tú, Jesús, moriste por mis pecados para pagar por mis pecados, por lo cual yo vengo a ti y te digo que soy pecador y te pido perdón por mis pecados y te invito a entrar en mi corazón y desde hoy en adelante te declaro Señor de mi vida porque quiero que vivas en mí y yo quiero vivir para ti. Y eso es lo que nos promete la Escritura. Por ello nosotros los cristianos tenemos un pasado, un presente y un futuro. Un futuro. Ahora, ¿por qué no nos... Dice la Escritura, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien esas palabras. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Romanos 9:21 nos dice, o no teniendo potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él ha preparado de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, todo aquel que rechaza la salvación en Cristo Jesús, todo aquel que dice, yo no quiero nada con la religión, yo no quiero nada con Dios, es lo que la Escritura considera un vaso de ira. Un vaso preparado para la ira de Dios, para descargar su ira sobre los hijos de desobediencia. Ahora, la Escritura nos dice que Dios no me hizo a mí para derramar su ira sobre mi vida, sino para derramar sobre mí su misericordia. Su misericordia. Pero si yo, sabiendo que Dios me ofrece la vida y deliberadamente la rechazo, entonces, ¿qué es lo que me queda a mí? Sino experimentar el juicio de Dios. El juicio de Dios. Déjame te doy la definición bíblica de la palabra ira. La definición bíblica de la palabra ira en este contexto se refiere a enojo humano o frustración. No se refiere a enojo humano o frustración, sino a la justa retribución de Dios contra el pecado y la maldad. Es la manifestación de la santidad y justicia de Dios, que lleva al castigo de lo malo y a la destrucción de todo lo que se opone a su voluntad.
Esa es la definición de la palabra ira en este contexto bíblico. Pablo asegura a los creyentes que Dios no los ha destinado a experimentar su ira justa en el día del juicio. O sea, Dios no nos ha llamado para ira. En cambio, nos ha llamado a salvación por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, la ira es aquí la consecuencia del pecado bajo el juicio de Dios, de la cual los creyentes son librados a través de la sangre expiatoria de Cristo Jesús, la cual virtió en la cruz del Calvario y la ofreció al Padre como sacrificio por los pecados de la humanidad. Jesús lo hizo posible. Jesús lo hizo posible. Jesús lo hizo posible nuestra salvación. Nuestra salvación. Por ello nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, no importa. Por ello el salmista nos dice en el Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. O sea, te acuestas y duermes en paz, duermes tranquilo. ¿Por qué? Porque sabes que estás bien con Dios, que estás a cuentas con el Señor, que tú has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, y que en Él has depositado tu fe, y que has puesto tu confianza en que si te despiertas y no te despiertas aquí en la tierra, te despertarás en la presencia de Dios. Te despertarás en la presencia de Dios. Así es de que la razón por la cual Dios ha hecho esto posible es para que tú y yo estemos juntamente con Cristo Jesús. Para que tú y yo estemos juntamente con Cristo Jesús. Ahora, ¿te has puesto a pensar en la magnitud de este versículo? ¿Te has puesto a pensar lo que Dios hizo posible por nosotros, por ti y por mí? Esta mañana, hermanos, mientras yo leía en mi devocional, estoy ahora leyendo a través del Antiguo Testamento por las mañanas, y me tocó esta mañana leer el capítulo 39 y el capítulo 40 del libro de Job. Pero el día sábado, el capítulo 37 y el 38 me dejaron patinando. ¿Por qué? Porque observando todo el libro de Job, miramos la vida de Job. Y miramos a Job, que cuando Dios mira a Job, lo mira como un hombre justo, que no hay como él en toda la tierra. Lo mira de esa manera. Y cuando Dios mira a Job de esa manera, porque Dios conoce el corazón de todos nosotros y sabe quiénes somos nosotros, miró el corazón de Job y miró que Job era un hombre justo. Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que temía a Dios, era un hombre que conocía de Dios y se entregaba a Dios. No solamente eso, sino que cuando Dios permite que el diablo venga y le quite todas sus posesiones, le quite la vida a sus hijos, y después permite Dios que el diablo infunda una enfermedad en el cuerpo de Job. Job no se explicaba el por qué estaba pasando eso. Y él dialogaba con sus compañeros y decía a sus compañeros, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo he sido bueno. Yo me he literalmente vivido mi vida para Dios. He obedecido a Dios. He hecho todo lo que a Dios agrada. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si Dios estuviera aquí, yo contendería con Él y le diría, Señor, explícame a mí, ¿por qué me está pasando esto? Y en el capítulo 38, 39 y 40, Dios habla a Job. Dice, a ver, Job, vamos a ver qué tan sabio eres tú.
¿Dónde estabas tú cuando eché los fundamentos de la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo creé todas las cosas? ¿Dónde estabas cuando di vida a todo ser viviente? O sea, le lleva a través de toda la creación de la humanidad. Y al ir yo leyendo todo esto, el Señor me iba quebrantando y me iba poniendo en una posición donde decía yo, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre para que tú pongas tus ojos en él? Siendo que somos polvo de la tierra, y aún así en esa condición has enviado a tu Hijo amado, Cristo Jesús, a morir por nuestros pecados, a morir por nosotros. ¿Te das cuenta? Por ello, te pregunto nuevamente, ¿te has puesto a pensar en la magnitud de este versículo que dice, quien murió por nosotros? ¿Tú sabes lo que sufrió Jesús? ¿Tú sabes lo que padeció Jesús cuando fue llevado ante los sacerdotes en la ciudad de Jerusalén? Cuando le examinaron y no encontraron en él culpa, cuando tuvieron que usar de falsos testigos para condenarle, para poderle llevar y presentar delante de Poncio Pilatos. Tú sabes lo que el Hijo de Dios, el cual nos dice la palabra en el libro de Juan capítulo 1, que por él y a través de él todo lo que existe fue formado. Fue formado. O sea, Jesús, por amor a nosotros, murió por nosotros, para que vivamos con Él. Lo hizo para que tú y yo vivamos con Él. O sea, no lo hizo por capricho, lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a su creación, por amor a todos aquellos que en Él han puesto su fe y su esperanza. Wow, ese es un amor que no hay palabras para explicarlo. No importa cuán bueno sea la persona, no importa cuánto tú quieras hacer por alguien más, nunca vas a poder hacer suficiente por aquella persona. ¿Por qué? Porque no podemos. Mas el Hijo de Dios lo hizo todo, y lo hizo todo por nosotros. Ahora, la verdadera finalidad del regreso de Jesús es que los cristianos vivimos, vivos o muertos, vivamos, hermanos, juntamente con Él. Siempre con Él. Si yo estoy en esta tierra, que yo viva con Jesús. Si yo me voy de esta tierra a la presencia de Dios, que esté con Jesús. O sea, que sea todo el tiempo Jesús en mi vida y Jesús en tu vida, y Jesús sea el centro de nuestra vida. Porque Él lo hizo todo y lo dio todo por ti, y ahora nosotros, en respuesta a su amor, vamos a hacer lo mismo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre estaremos con el Señor. Ahora, Segunda de Tesalonicenses, que vamos a estar comenzando prontamente, en el capítulo 1, en el versículo 5 nos dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de muerte, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dios nos ha destinado para salvación. Y nos ha destinado para estar con Jesús por la eternidad. Por la eternidad. Para concluir, en el versículo 11 nos dice, por lo cual dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo
a 6. Si el apóstol Pablo dice, ¡hey! Cuando veas a alguien en tribulación, dile, ¡hey! Tranquilo, que esta tribulación es pasajera, comparada a la eternidad. Cuando veas a alguien enfermo, dile, ¡hey! Tranquilo, esta enfermedad es pasajera. O sea, es pasajera. No te preocupes porque si Dios no te sana, tiene para ti un cuerpo nuevecito de paquete en el cielo que nadie ha usado jamás. Si estás acá y no tienes para pagar la renta, acuérdate que de Dios son las praderas y todo lo que en ellos hay. Pide a Dios, clama a Dios y Dios proveerá en abundancia para aquellos que le aman, aquellos que le buscan, aquellos que le sirven, aquellos que le obedecen. Aquellos que le obedecen. No estoy predicando prosperidad, quiero aclarar. Estoy predicando la gracia, el amor y la bendición de mi Dios. De mi Dios. Así es de que animados unos a otros quiere decir dar ánimo, consuelo y fortaleza espiritual a los creyentes. Se refiere a levantar el ánimo de los hermanos en la fe, especialmente en momentos de dificultad, prueba o debilidad. Implica hablar palabras de esperanza, aliento y fe, recordando las promesas de Dios y fortaleciendo la confianza en Cristo Jesús. Y es una acción intencional de amor y apoyo mutuo que contribuye al crecimiento espiritual de la comunidad cristiana. Edificados también nos habla de construir o fortalecer. O sea, construir o fortalecer espiritualmente a otros, ayudándoles a crecer en su fe y en santidad. ¿Quieres edificar a alguien más? Bueno, tienes que ayudarle. ¿De qué manera? Compartiendo con ellos las verdades bíblicas, las promesas, los mandamientos, los principios, los estatutos y los decretos estipulados en la palabra de Dios para poder crecer en sabiduría y entendimiento de quién es Dios. De quién es Dios. Así es de que, hermanos, literalmente construir significa enseñarnos, instruirnos, corregirnos los unos a los otros. Eso es lo que significa. Y para concluir te voy a dejar con el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender mejor la importancia, hermanos, de animarnos de una manera doctrinal y santa delante de Dios. En el versículo 8, en el versículo 26, nos dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque el día de hoy, en nuestro caminar con Cristo, llegamos a un punto de nuestra lectura bíblica donde hay áreas en las cuales no entendemos lo que estamos leyendo. Pero cuando tú le dices a alguien más que te ayude y que te dé una explicación de la palabra de Dios, el Espíritu a través de esa persona te ilumina y entiendes el mensaje de Dios. El eunuco no podía entender lo que Isaías 53 estaba diciendo, pero cuando Felipe viene y le presenta a él la interpretación del
pasaje y juntamente con la interpretación, la aplicación, el eunuco dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y inmediatamente descendieron a las aguas y fue bautizado en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? Implica ayudarnos los unos a los otros. Así es de que, en conclusión, el ladrón en la noche nos enseña que la venida de Cristo será inesperada, pero que somos hijos de la luz y que debemos tener en mente que nuestra morada no es en la tierra, sino en lo celestial. Así es de que ayudémonos, exhortémonos y mantengamos los ojos puestos en Jesús, porque Él ha de venir como un ladrón en la noche. Nadie sabe la hora ni el día, pero va a regresar. Va a regresar. Va a regresar. De la misma manera que Dios trajo a Israel a su tierra, Dios nos va a traer a nosotros al cielo. Así es de que prepárate, no quite los ojos del cielo. Espera la venida del Señor, que es eminente. En cualquier momento ha de regresar por nosotros la iglesia. Pero mientras tanto, vamos a orar. ¿Qué te parece? Ponte de pie en reverencia al Señor y cerramos nuestro servicio de esa manera. Padre, gracias. Oh, qué maravilloso eres tú, Señor. Qué lindo es hablar de ti. Qué lindo es hablar de tus negocios. Qué maravilloso es escuchar tu palabra y qué, edificante es, Padre mío, escuchar la exhortación a través de tu Santo Espíritu para nuestras vidas. Ahora, oh Señor, ayúdanos a no ser solamente oidores, sino hacedores. A poner en práctica lo que hoy día nos has enseñado y a vivirlo todos los días, hasta el día que vengas por nosotros, oh mi Dios, partamos de esta tierra. Gracias por este tiempo. Bendice tu iglesia. Oh Padre, pon tu mano de protección y bendición sobre de ellos, Padre. Y que lo que ellos aprendieron aquí lo lleven y lo compartan en sus hogares. Y que el siguiente domingo, oh Padre mío, traigan juntamente con ellos a su vecino, a su vecina, a su compañero de trabajo, a su hijo, a su hija, a quien quiera que ellos le hayan compartido, para venir a aprender más de ti y conocer más de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, Padre, bendícenos ahora y llévanos con tu bendición a casa. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.